texto del Evangelio de hoy no puede ser recortado de toda la Biblia. Eso es lo primero que tenemos que entender. La Biblia siempre tiene que ser leída como un libro integral. Nunca podemos recortar un texto, ¿no? Y hacer de este texto una iglesia, por ejemplo. ¿No? Recortar un versículo y construir una iglesia, una ideología, una fe sobre un texto es peligroso, ¿no? La Biblia tiene que ser toda entendida y ella toda se interpreta a sí misma. Los versículos hoy del medio del Evangelio hablan mucho del no llamar rabí, maestro, padre, ¿no? Entonces vamos a partir un poquito de esto. En Canoas, cuando era vicario, en el 2015, en Brasil, tenía 2005, gracias Mayra, estoy quedando viejo. 2005, tenía 24, 25 años, puede ser, 25. Visité a una señora llamada Doña Olinda. Tenía 92 años. 92 años. Y en medio de la visita, ella me dice, Señor. Fue la primera vez que escuché esta palabra para mí, con 25 años, Señor. A ver, no puede ser que una señora de 92 años llame a un pibe de 25 de Señor. Y fue inmediato, yo le dije, Olinda, no me digas Señor. Y ella dice, pero no fue para ti, fue para el ministerio que representas. En Uruguay no tengo ese problema. El 90% de las personas ni me llaman de pastor, me llaman de André. Quizás se acerca más al texto bíblico de hoy. De verdad, esto no me importa para nada. Pero creo que tanto el llamar pastor o el nombre puede ser entendido bien de las dos maneras. De verdad, cuando miramos el texto bíblico de hoy, da la impresión de que no se debe llamar a nadie pastor, por ejemplo, o sacerdote, o cura, o maestro, rabí, sin títulos. Pero hay algo también por detrás de ese texto, que es el problema no es con el título, pero es cuando el rabí, el sacerdote, el pastor, el ministro, lo que sea, piensa que ese título engrandece a la persona, cuando en verdad es justamente lo contrario, es para desaparecer la persona y aparecer el ministerio de Cristo. Es al revés. Y el tema de la autoridad es algo que aparece justamente en ese texto como algo que Dios mismo crea. En el versículo 2, por ejemplo, ¿quieren abrir ahí Mateo 23, versículo 2? Tengan sus Biblias apuestos que vamos a leer mucho hoy. Mateo 23, 2. Dice, los discípulos y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés. Los fariseos que se apoyaban en la cátedra de Moisés ocupaban en esta época algo como hoy son
el poder legislativo junto con el judiciario, ¿no? Los supremos ministros de la corte, en Brasil, por ejemplo, de jueces que legislan sobre el pueblo y que están autorizados a deliberar sobre la ley y recomponer leyes. Eran realmente los que decidían y juzgaban sobre el pueblo. Y eso está en consonancia con Moisés, que vino a traer leyes. Por otro lado, están aquellos que son los descendientes de Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, ¿qué era? Era el primer sacerdote. Y ese linaje de sacerdotes va hasta Juan el Bautista, el último de los sacerdotes que estaban anunciando a Cristo. Entonces empieza una nueva etapa en que llamamos la iglesia cristiana, pero no empieza ahí, empieza ya en el Antiguo Testamento. Solo que ahora esos discípulos, siervos de Dios, son aquellos que directamente cuentan lo que hizo Cristo. Lutero habla mucho sobre ese tema de la autoridad en el cuarto mandamiento. Lutero dice: debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos ni irritemos a nuestros padres y superiores, sino que los honremos, les sirvamos, obedezcamos, les amemos y tengamos en alta estima. Y más adelante Lutero va a explicar eso desde de lo que es la familia y lo que es afuera. Lutero va a decir: la madre y el padre sirven de manera única como representantes de Dios, a quienes, o mediante quienes, Él otorga la vida humana. Dios sigue su creación y la crianza en la tierra. Y ahí Lutero también habla de las demás autoridades. Tutores legales, profesores, pastores, empleadores, funcionarios del gobierno, policías, todo. También sirven como representantes de Dios para el apoyo y la protección de nuestra vida en la tierra. Tan importante hacer hincapié en eso antes de entrar en el tema que Jesús trata específicamente. Porque ni Jesús, ni Pablo, ni Lutero, ni ningún comentarista serio de la Biblia niega las autoridades e instituciones. Y en nuestros días hay una crisis muy grande de autoridad. Hasta esta palabra autoridad nos suena muy bonita, ¿no? Autoridad suena como algo autoritario, autoritarismo, ¿eh? Violento, ¿no? Pero el propósito de Dios no es eso, es justamente lo contrario, es evitar el caos, la anarquía. ¿Por qué? Porque cuando hay caos y anarquía, no es que no hay gobierno. Hay gobierno, pero es el gobierno de Satanás. A Satanás le encanta que haya caos, anarquía, confusión, que no haya norte, que haya una confusión total, sea en el Estado, sea en el ámbito espiritual. ¿Qué hace el diablo cuando hay caos? ¿No? La Biblia habla sobre eso, que el diablo anda alrededor como un león que ruge. Entonces todo lo que el diablo busca es separar, crear pequeñas islas, cada uno en su mundo, en su cuarto, en su celular, en su pantalla. La oveja sola es blanco fácil de los lobos. Hoy en día, toda forma de institución está en crisis. Estamos viviendo
un periodo, hablamos el martes sobre eso en el culto de catequesis, ¿no? Es una de las marcas más fuertes del posmodernismo. Es no a cualquier forma de institución. Y la Biblia nos muestra en muchos textos que 2 o 3 reunidos, la iglesia reunida, la asamblea reunida, la congregación de los santos, el sacerdocio universal, todo en la Biblia nos muestra la importancia de esto que tenemos aquí. El reunirnos, el escuchar la palabra, el levantar a alguien para hablar, para ser guía, el instituir la Santa Cena, el llevar el perdón de los pecados. El tener fe es algo personal sin duda, pero nutrirse para alimentar la fe es algo que recibimos en grupo. El texto de hoy también habla que debemos obedecer y hacer todo lo que ellos dicen, versículo 3. Interesante porque los sacerdotes no eran buena referencia, eran hipócritas, dice el texto, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra. Pero miren lo que dice el versículo. Deben obedecer todo lo que ellos dicen. ¿Por qué? ¿Qué dicen los sacerdotes? Ellos anunciaban la palabra. Ahora, seguir su ejemplo era otra cosa. ¿Ah? Y eso es muy importante para nosotros. Los pastores, los guías espirituales, anuncian la palabra de Dios. Pero si un día un líder espiritual, un pastor, defrauda a ustedes, sea Andrés, sea Christian, sea James, sea quien sea, eso no significa que la relación con Dios esté dañada, ni que la palabra de Dios estaba equivocada. Es ella quien debe aparecer. Es Cristo quien tiene que aparecer. La misma figura, ¿no? Por eso usamos sotana, por ejemplo. Pregunta, ¿por qué la sotana es para parecer más importante? Más bonito, qué sé yo. No, es justamente lo contrario, es para que desaparezca la persona y aparezca Jesús. Todo en un culto tiene ese sentido. ¿Por qué estamos usando verde hoy? Estamos en el tiempo común de la iglesia, tiempo en que la iglesia está en su primavera de vida, creciendo, renovándose, haciendo misión. Dentro de algunos días, pocos días, en verdad, 3 semanas, vamos a estar con ese color acá, azulcito. ¿Por qué? Somos hinchas de la celeste, ¿no? Estamos preparándonos para el Adviento, nuevo tiempo. Nos hace recordar el cielo, el agua del bautismo. Blanco, ¿no? Que viene el periodo de Epifanía, la luz, después el morado, periodo de Cuaresma. Antes teníamos el rojo, que se usa para momentos especiales, ¿no? Como fue el domingo pasado el culto de confirmación, como será el domingo que viene el culto de confirmación de Elena y sus compañeras. Todo tiene sentido en un culto, todo, ¿no? Las letras en el altar, todo tiene un propósito de servir para llevar Cristo a todas las naciones, llevar Cristo, aparecer Cristo. Sí, Mauro.
Exactamente, y murió. Este es el mensaje más importante, amor. Vamos a decir amén y terminó el sermón. Pero el texto de hoy habla de que esos sacerdotes usaban filacteres, ¿no? Largos, pomposos. ¿De qué será que está hablando esto? Este usar filacteres. Y quiero invitar a que abramos la Biblia para entender un poco eso. Abran en Éxodo capítulo 13. Pueden leer todo el capítulo 13 en casa, o por lo menos del versículo 2 al 11. 13, capítulo 13. Capítulo 13. Creo que yo me dije mal entonces, todos se equivocaron. Ahí va, Mauro. Vamos a leer solo el versículo 8. 8. ¿Quién quiere leer? Sí. Bien. Esto le contarán a sus hijos. ¿Ah? En el manto sacerdotal había unos cordones, cuatro cordones, no, como si fueran, no sé cómo se dice en español, cintitas así. ¿Ah? Flecos. Uno de esos flecos tenía Éxodo capítulo 13, pero todo el capítulo. Pero ese es el centro del mensaje de ese capítulo. El mensaje que ustedes recibieron contarán a sus hijos. ¿Qué mensaje es eso? Lo que Dios hizo con nosotros. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos libró de la esclavitud. Primer mensaje del primer fleco del sacerdote. El segundo, en el mismo capítulo, versículos 11 a 16. Lean el versículo 16, alguien. Solo el 16. Así que esto te servirá de señal en la mano y como recordatorio delante de tus ojos, pues el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Mano fuerte. Dios nos libró de nuestros enemigos. Dios nos libró y destruyó nuestros enemigos. En este caso del pueblo de Israel eran los egipcios. Ahora Deuteronomio capítulo 6 era el tercer fleco. ¿Fleco? Fleco. Tercer fleco del manto del sacerdote. Ajá. 6, versículo 4 a 9 es todo el texto que estaba escrito, pero lean solo el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Qué es esto? Un mandamiento. Mi respuesta a lo que Dios hizo. Dios me libró de la esclavitud, del egipcio, del Egipto, del pecado. Dios elimina
lucha contra mis enemigos constantemente. Y en respuesta a eso, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y después viene una promesa. Cuarto fleco, filacterio. Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 a 21. Todo ese texto estaba colgado ahí. Pero vamos a leer solo el versículo 13. 11, 13. Versículo 13, ¿qué dice? Sí. Respuesta, promesa de Dios. Todo está resumido en esos flecos que usaban el sacerdote. Dios nos libró del pecado, Dios elimina nuestros enemigos, va delante de nosotros, Dios en Cristo, podríamos decir directamente, nos da nueva vida, nos hace responder en amor y Dios promete cuidarnos todos los días de nuestras vidas. Todo lo que está diseñado en el servicio divino gira alrededor de eso, esos flecos. Empezamos el culto con el momento de confesión y absolución. Escuchamos el perdón de Dios, Dios eliminando nuestros enemigos. Dios nos trae la palabra y Dios nos alimenta para fortalecernos y caminar con nosotros allá afuera. Otro punto que aparece muy fuerte en este texto es el de no ambicionar puestos. Y eso es algo que está muy bien marcado. No llamen rabí a nadie. No llamen maestro a nadie. Pero si mismo Jesús habla a fariseos, ¿de qué está hablando Jesús? De vuelta. Es de la función, no de la persona. La palabra rabí significa en griego didáscalos, como didáctico, el que enseña. ¿Qué enseña el rabí? La palabra. Enseña la Biblia. La palabra maestro es la palabra que da origen a la catequesis, catequetes. Es aquel que guía en la catequesis. Esos son los mismos términos que Pablo utiliza para describir a los pastores en la carta, por ejemplo, a los Efesios, Tito, Timoteo, cuando Pablo llama a los primeros pastores de la época, aquellos que están encargados de enseñar la palabra y de guiar espiritualmente. Pero viene una alerta muy grande. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Versículo 28 dice: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Esto es el ministerio. La palabra ministerio es de vuelta, ¿no? Del latín minus, el menor, aquel que sirve la mesa, no aquel que está empoderado. La palabra pastor, Lutero la empleaba en alemán como Knecht, que significa peón, aquel que viene para servir.
no para dominar, no para ejercer poder, pero para servir con la palabra de poder que es la palabra de Dios. Para el ministerio y para los cristianos en general, buscar honor propio es como seguir a la propia sombra. Cuando era niño, jugábamos de pisar la cabeza en la sombra, y siempre que intentábamos pisar, la sombra se iba un poco más, y no era posible. No se puede alcanzar la sombra. Por lo contrario, el honor es como una sombra que persigue a los humildes. 1 Pedro 5:6 dice: por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Por qué el río o el mar del Plata es tan grande? A ver. ¿Ah? Puede ser. Muchos ríos que se desembocan en él. El río Uruguay, el río Paraná, el río Iguazú, hasta el río Tietê, allá de São Paulo, está acá adentro. Gran parte de los ríos de América del Sur vienen para acá. ¿Y por qué? ¿Por qué corren para acá? ¿Ah? Ajá. Porque Él está más bajo. Ponerse a los pies de Jesús, abajo de Jesús, humillarse, entender que Él es nuestro Dios, no es disminuirnos, es buscar aquel que es grande y que Él domine mi vida y haga todo lo que Él quiera. Dios siempre nos hará ser aquello que Él nos preparó, grandes para su reino. No para nosotros mismos, para Él. Pero no siempre el estar por abajo es realmente un símbolo de humildad. O a veces alguien puede decir: mira cómo soy humilde. Y es un orgullo. El orgullo de la humildad. Hay un otro ejemplo de eso que es el Mar Muerto. El río Jordán corre a miles de años para dentro del Mar Muerto y de ahí no sale. El Mar Muerto es el lugar más profundo de este planeta. Está más o menos 400 metros abajo del nivel del mar. De ahí no sale nada. Todo el agua que corre ahí para adentro, ahí queda. Se evapora. Y porque eso siempre pasó, el Mar Muerto es muerto. No tiene nada de vida, solo tiene sal. Es tan denso que podés acostarte arriba y no hundirse. Cuando nosotros solo recibimos y no compartimos, nos volvemos mares muertos. La palabra que recibimos es para ser compartida. De gracia recibimos, de gracia damos. Y eso oxigena nuestra vida. Eso nos vuelve no como el mar muerto, pero como el mar del Río de la Plata o como el mar de Galilea, que tiene centenas de especies de peces.
Nuestra vida cambia cuando nosotros recibimos la palabra humildemente, recibimos el perdón y compartimos esta palabra con todos los demás. Estar bajo las alas de Dios requiere primeramente entonces servir a Dios, honrar a Dios, escuchando su palabra con respeto, escuchando sus leyes, viendo cómo Dios administra esto a su pueblo y después compartiendo eso con los hermanos. Pablo dice, hermanos, vivamos en amor y mutua sumisión, cada uno considerando al otro mayor que a sí mismo, pues esto agrada al Señor y nos acerca al Cristo crucificado, aquel que no vino para ser servido, pero para servir y dar la vida por los demás. Cuando ustedes entran en el hospital evangélico, van a ver una frase muy grande diciendo, vine para servir, no para ser servido. Cada cristiano, después de su bautismo, su nuevo nacimiento, vino para esto, para servir, no para ser servido. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos sirvió. Cristo ya nos sirvió con su renovación, Cristo ya nos sirvió con su perdón, Cristo ya nos provee diaria y constantemente de todo lo necesario para esta vida. Cristo nos alimenta constantemente. Cristo sigue llevándonos en pos de su reino, utilizándonos a cada uno de nosotros. Somos servidos todos los domingos o los sábados con su palabra, con su sacramento. Ya soy servido por Dios porque todo lo que soy y tengo viene de Él.